No, no, ya sé, ya sé. No, está. Ahí va. Contestame lo que me estoy preguntando. Ahí igual Sí, pues está recién arrancando. Una explota. Siempre apagarle a la derecha. A la derecha nunca. ¿Anemias ahora? Igual está calentando la lámpara igual, O sea, después... Sí. ¿Qué figuraba? Está bien. Tiene que ser mal, pero no tan mal. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Pensé que era otra clase. Mañana vemos la integración. Bueno, vamos arrancando. Esta clase... somos nosotros remotos y falta mucho. No sé si... Para los de la casa. Ahí está. Sí, por lo ¿Se escucha? Se escucha. Sí, perfecto. Sí, pues les pregunté a los de la casa. Genial, gracias. ¿Los dos se escuchan? Sí. los dos. Sí, está Genial. prendido. Bueno. Genial. Bueno, la clase de hoy es fácil, así como conceptualmente, no es un delirio de mutaciones, genética y no sé qué, Genial. Pero es muy importante porque ustedes tienen que tener un conocimiento clínico y bueno, obviamente es mucho más importante que un clínico sepa de anemias carenciales que sepa de mutaciones, genética y delirios de la oncohematología, para decirlo de alguna manera. Eso hace que ustedes vayan a tener que hablar más que yo, porque esto ya es todo lo mismo que semio, salvo que un cachito del tratamiento que además es fácil. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acuérdense, esto lo hacemos un repaso y después me van contando un poco ustedes, pues si no es muy aburrido. Acuérdense que la anemia se define como la disminución de la concentración de la hemoglobina en la sangre y que los valores target son 13 para los varones, 12 para las mujeres y 11 para las mujeres embarazadas, ¿sí? Es una consulta muy frecuente, ¿sí? Tanto en el consultorio clínico, y también lo van a ver, hagan la especialidad que hagan, sean pediatras, ginecólogos, traumatólogos, cirujanos, ¿sí? Cualquier especialidad va a haber pacientes con anemia. Y acuérdense que según el volumen corpuscular, las clasificábamos en normo, macro o microcíticas. Doctora, no está pasando el PowerPoint, no sé si está pasando en las diapositivas usted pero acá vemos la diapo que dice anemias carenciales nada más. Bueno, estamos en problemas. Acá lo estamos viendo, esperen, ahí vienen los asistentes. Mientras tanto, ¿qué se acuerdan de la hemoglobina normal madura de un adulto? Hoy que tenemos dos y estamos como en el mejor momento. Está formada por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Perfecto. ¿Y cada una que tiene asociado? ¿Te acordás? ¿Un grupo? Un grupo hemo. Perfecto. Es toda esa cadena compleja que ¿para qué sirve? Perfecto. Para el transporte del oxígeno tiene un átomo de hierro. Esa es la parte. ¿Pasa? Chicos, ¿lo ven en casa? Sí. Ahora, o sea, ¿ven las diapositivas? ¿Ven el cambio? O sea, ahora estamos en síntesis de hemoglobina. A ver si cambias a la siguiente. Ahí. Sí, a ver si... Bárbaro. No cambió ahí. A ver, vamos de vuelta. Sí, para mí también va lento, pero va. No, por favor. Por favor, no. Ahí cambia. Tendré que ponerlo en modo presentación y compartir la ventana, me parece. Ahí sí cambió. Ahí cambió. Para mí cambia, pero más lento. A ver, vamos de vuelta. Sí, ojalá. ¿Ahí va? Ahí va, Regio. Ahí sí. Bien. ¿Querés que lo pongamos en el modo para que ellos no vean? Bueno, listo. ¿Lo dejamos así, puede ser? Sí, Sí, ya está, quedamos acá. No les doy opción. Está bien.
Sí. Bueno, esto es lo que ustedes dijeron. Esperen que voy a correr esto un poco acá. Entonces, vamos a empezar por macrocíticas. ¿Cómo definimos macrocitosis? Muy bien, perfecto. ¿Qué causas se acuerdan de eso? Sí. Bien. Bien. Yo repito lo que van diciendo. Alcohol, déficit de fólico y B12. Mirá que sale con un... Hipotiroidismo. Mielodisplasias, brillante. ¿Qué más? Bueno, dijeron bastantes. Alcohol. Acá tenemos algunas causas de macrocitosis, ¿sí? Alcoholismo, los pacientes con aplasia medular, algunas drogas. ¿Alguien se acuerda de alguna droga que pueda dar macrocitosis? Bueno, la hidroxiurea. Antivirales. Algunos antivirales, está bien. La hidroxiurea, que es una droga que usamos nosotros frecuentemente para el tratamiento de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Los No sé pacientes... si la miodorona también. No escuché. La miodorona puede ser. ¿La O no. miodorona? No. ¿No? Ah. No. Los pacientes esplenectomizados, ¿sí? Los hepatópatas, el hipotiroidismo. Acuérdense que los pacientes que tienen reticulocitosis, como ¿quiénes? ¿Qué pasa? Las anemias hemolíticas regenerativas, o sea, ¿no? Esos glóbulos rojos más jóvenes son más grandes y el contador electrónico los censa de alguna manera como si ese paciente tuviera macrocitosis. Y muy bien hablaron de anemias megaloblásticas y síndromes mielodisplásicos. Entonces, recuerden que dentro de la macrocitosis tenemos causas megaloblásticas y no megaloblásticas. Como ustedes dijeron, y esto es un repaso de la semiología, las megaloblásticas son aquellas en las que existe un déficit de B12 o ácido fólico que compromete la síntesis del ADN, ¿sí? Esto no solo afecta a las células de la médula, sino a todas aquellas que tienen rápida proliferación. Las mucosas, ¿sí? Las gónadas. ¿Y se acuerdan qué pasaba? Bueno, acá igual está escrito, pero ¿cuál era el problema? Pará, agarra el... Ahí está. O sea, al interrumpirse el ciclo celular, las divisiones celulares son las que regulan el tamaño del glóbulo rojo. Entonces quedan no quedan en estadios inmadurativos, pero sí con mayor tamaño por menor. Perfecto. Hay ese asincronismo madurativo. El núcleo no madura adecuadamente. La vitamina B12 se necesitaba para la mielina, entonces también se ve asociado a alteraciones en la conducción, alteraciones centrales, digamos. Perfecto. Sí, atrofia de los corones posteriores. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver todo eso. Entonces, este es un repaso rápido de la fisiología de la vitamina B. Acuérdense que está en alimentos de origen animal, que es termoresistente, y cuéntenme la fisiología y cómo se absorbe. ¿Duodeno puede ser? Sí, se absorbe con la proteína R primero en la saliva. Alguien, eso, dale. El que está hablando en casa, que no te vemos la cara, seguí, que está bien lo que estás diciendo. Sí. La proteína R lo que hace es que impide que se degrade una vez que llega al estómago. Muy bien. Por la pepsina. Sí. Una vez que llega al duodeno, con las secreciones pancreáticas, la tripsina la descinde las enzimas pancreáticas le descinden a la proteína R de la B12. Sí. Y se absorbe ¿Y a quién se pega? Se pega al factor intrínseco. A factor intrínseco, Muy bien. Y se absorbe en el ilion distal. En el ilion. ¿Está bien? Acuérdense que circula unida a estas proteínas que se llama transcobalamina 1, 2 y 3 y que el almacenamiento en el hígado es por muchos años. Eso es lo que hay que recordar. Esto es lo que ustedes dijeron. Y acá lo que decían las chicas es que no solo sirve como cofactor de la metionina sintetasa, sino que sirve para fabricar succinil-CoA y por eso la afectación neurológica. ¿Sí? El ácido fólico, al contrario, está presente en frutas, verduras, ¿sí? Además, acuérdense que está suplementada en las harinas, ¿no? Es como muy extendido en muchos alimentos. La absorción es mucho más fácil y es como directa a través de receptores específicos de folatos en el yeyuno, ¿sí? Y el almacenamiento es de muy corto tiempo, 3-4 meses nos quedamos, si no suplementamos, nos quedamos sin fólico. Y esto es un poco cómo se acoplan las reacciones de la B12 con el fólico y a nivel mitocondrial con lo que decían acá las chicas de la síntesis del succinil-CoA, ¿sí? Entonces, si seguimos, hasta acá
vamos, fácil, porque esto es todo repaso. Si seguimos con las causas de anemia megaloblástica, generalmente el déficit de B12 tiene que ver con trastornos en la absorción. Y las del ácido fólico tienen que ver con que aumenten las demandas, ¿sí? Aumento de los requerimientos. Entonces, ¿a quién siempre se suplementa con folatos? Acá, pero las embarazadas siempre tienen que tener. Muy bien, está bien. Acá los chicos dijeron los senolistas o las personas que generalmente se asocia a dietas carenciales. Bueno, eso es cierto, la mujer en edad fértil, pero eso también tiene que ver con evitar los defectos del cierre del tubo neural. Pero está muy bien, una mujer en edad fértil que está buscando el embarazo está muy bien suplementarla. Los niños, en etapa de crecimiento, bueno, esas son las causas más importantes. Acuérdense los pacientes que están hemolizando, los pacientes que tienen anemias hemolíticas, congénitas adquiridas, tienen aumentos de la demanda de fólico, ¿sí? Esos pacientes, como cuando ¿vieron con Vero Cortés anemias hemolíticas o es mañana? Es mañana. Bueno, van a ver, acuérdense para cuando vean el tratamiento, que esos pacientes siempre tienen que tener dosis altas de folatos, y algunas drogas como los antiepilépticos. En cambio, el déficit de B12 generalmente se asocia a trastornos en la absorción, ¿sí? Excepto los veganos estrictos, o sea, no vegetarianos, veganos, que suelen sí ponerse carentes de B12 a largo plazo, con los años, ¿sí? Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el déficit del factor intrínseco, ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Exacto, está muy bien. ¿Qué es? Es una enfermedad inmunológica, sí, autoinmune. Es una Hay anticuerpos contra la célula parietal y contra el factor intrínseco. Perfecto, bueno, eso. Alteración. Enfermedad inmunológica que tiene que ver con la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales, que por lo tanto bloquea la absorción normal de la vitamina B12. Así como está esta causa inmunológica, los pacientes gastrectomizados no tienen factor intrínseco y esa es otra causa de déficit de B12. A veces también lo vemos un poco en los pacientes que se hicieron cirugías bariátricas. Hay que ahí considerar o los que tienen alguna resección del ilion, que eso también te impida la absorción. Por ejemplo, cirugías. Hay algunas otras causas raras, el hipertiroidismo, las nefropatías, está escrito, yo la verdad nunca lo vi, pero bueno, son todas las alteraciones y obviamente la enfermedad celíaca comparte en ambos la alteración de la absorción, ¿no? Entonces, por edad, esto lo veíamos por causas, si lo vemos por edad, en los niños, como ustedes dijeron, que no estén adecuadamente suplementados, algunos parásitos como la difilobotriasis se asocia raramente al déficit de B12, en la embarazada lo que ustedes dijeron, el aumento de la demanda o que sean pacientes veganas. Y lo mismo los adultos, la anemia perniciosa, el aporte insuficiente, los pacientes que consumen inhibidores de la bomba de protones, por la cloridia, a veces se impide la absorción de la B12, todas las enfermedades del tubo digestivo y las cirugías, ¿sí? Y se acuerdan que hay algunos medicamentos que interfieren con el ácido fólico, o sea, algunos antimetabolitos, como cuáles son. El metotrexate, muy importante, sí, algunas sulfas, y esos pacientes reciben, además de la medicación, suplemento con fólico oral. Y bueno, y los ancianos, porque a veces no comen fruta, verdura, carne. Esto es un repaso de vuelta de lo que ya dijeron, anemia perniciosa, lo digo también para los que están en casa, los dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Acuérdense que hay que hacer endoscopías y controles seriados porque estos pacientes tienen mayor riesgo de ser adenocarcinomas gástricos, ¿sí? Y generalmente es una enfermedad de la gente más de 60 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la anemia por déficit de B12? Y bueno, el fólico, pero sobre todo B12. Que acá las chicas lo decían. Igual está escrito, ¿no? Me da cosa. Bueno, en cuanto a los síntomas, podemos observar un aumento de la lengua. De papilada, parestesias, cambio en el carácter. Bueno, la parestesia justamente por la alteración en la conducción, sobre todo se afecta más lo sensitivo primero.
cambios en el carácter, más que nada por alteraciones a nivel más central. La amenorrea por el déficit, supongo que en la alteración en el eje. Y la impotencia lo mismo. Claro, y la infertilidad. Bueno, paso el micrófono. ¿Y cuáles son no, sigue pasándolo. Bueno, las alteraciones neurológicas y cuáles son las características hematológicas. ¿Qué parte está ahí? ¿Cuáles son las características de las citopenias que tienen los pacientes por déficit de B12? Anemia, muy bien. La anemia, ¿qué característica tiene? Si la tuvieras que decir, Sofía. Sí, dale. Ahí tenés el micrófono. Macrocítica. Anemia sí. macrocítica, muy bien. ¿Y se puede asociar a alguna otra citopenia o no? Sí, pensaría que sí. ¿No hay pancitopenia? Muy bien. Las citopenias pueden llegar a ser desde una anemia macrocítica hasta una verdadera pancitopenia. Y en ese caso, los pacientes que tienen pueden tener, ahí está, dale, Sangrados, manifestaciones por sangrado, infecciones. a veces infecciones, muy bien. ¿Y la anemia se tolera bien o se tolera mal? No sé. Depende del grado de anemia, es una buena respuesta, pero en general además se tolera relativamente bien. Eso es la gran diferencia con la anemia ferropénica. ¿Sí? Bien, ¿qué grados moderados de anemia no generan tanta repercusión clínica como en la anemia ferropénica, en donde pacientes, que después lo vamos a ver, con niveles de hemoglobina no tan bajos, como puede ser 10 gramos, 11, se sienten muy cansados. Después vemos por qué. ¿Sí? Bueno, ahí está lo de la glositis, la locura, la llamada locura megaloblástica, y lo que recordaban las chicas del cuadro neurológico, que es por afectación de... Y la ictericia, ¿por qué? Muy bien. Ahora vamos igual con el resto del laboratorio. Bueno, no es que tenía esa duda. No, pero trata de razonarlo. Yo pensaría que es por hemólisis. Sí, muy bien, es por hemólisis. ¿Y dónde se produce? ¿Está bien? La hemólisis es intramedular, perfecto. Entonces ahora vamos a ver un poco de eso. La anemia, como dijeron los chicos, puede ser macrocítica, como única citopenia, o profundizar hacia una pancitopenia. Característicamente, da un síndrome hemolítico crónico con aumento de la con hiperbilirrubinemia, predominio indirecto por hemólisis intramedular, con LDH sumamente elevadas. Lo mismo por la hemólisis adentro de la médula. Sí, son las LDH más altas que vemos en la Eso se da por el hematología. asincronismo Claro, madurativo. exacto, por lo repito para los que están en casa, para el asincronismo madurativo. Las células no maduran adecuadamente y entran en apoptosis a nivel de la médula. ¿La anemia cómo es? ¿Regenerativa o arregenerativa? Ay, perdón, que te doy la espalda, pero están todos como acá. Arregenerativa. Entonces los reticulocitos, ¿cómo dan? Muy bien, perfecto. Y lo que nos confirma el diagnóstico son los dosajes vitamínicos, ¿sí? Acuérdense que el dosaje del ácido fólico muchas veces solemos pedirlo intraeritrocitario porque nos sirve cuando los pacientes aún empezaron el tratamiento. ¿Te puedo preguntar los valores normales? Ahora lo vemos si querés, sí. Y la homo, ¿por qué está elevada la homocisteína? No. Porque ¿se acuerdan cómo estaban acopladas las reacciones? Espera. Acuérdense de esta parte. Bueno, acá. Porque es cofactor, porque ayuda al pasaje de homocisteína en metionina. Entonces, al no poder hacerse ese paso metabólico, aumenta la homocisteína. ¿Sí? Sí, se puede usar. Sí. La regenerativa, o sea, buscamos reticulocitos que deberían estar menos de 2%. Es arregenerativa. Sí, menor al 2%, tal cual. Vamos a ver algunas fotos. Entonces, cuando tenemos un paciente que se presenta a la consulta con anemia y macrocitosis, ¿sí? ¿Cuál es uno de los primeros pasos que hacemos como hematólogos? Un frotis de sangre periférica. Muy bien. Las características del
morfológicas que vemos en el frotis son la presencia de glóbulos rojos de mayor tamaño, ¿sí? Que se llaman macrobalocitos. Y algunas alteraciones que tienen que ver con este déficit en el ADN, ¿sí? En la síntesis del ADN, como el punteado basófilo, los cuerpos de Howell-Jolly y los anillos de Cabot. Y ahora vamos a ver otras alteraciones en otra serie. Fíjense, esta primera foto tiene ese círculo, eso es un anillo de Cabot. Estos puntitos violetas que están acá son inclusiones, son cuerpos de Howell-Jolly, ¿sí? Son restos de ADN que quedaron en los glóbulos rojos. Esto que está acá se llama punteado basófilo, ¿sí? Es ese punteado. Y que el otro día con las chicas que estuvieron en el servicio lo vimos. ¿Cuántos segmentos normales tiene un neutrófilo? 2 o 3. De 3 a 5, muy bien, de 3 a 5, ¿sí? De 3 a 5 segmentos. ¿Y con cuántos hablamos de hipersegmentación? Fácil, más de 6. Si ya tiene 6, muy bien, ya es hipersegmentado. Y ya si ves más del 5% de los neutrófilos, con más de 5, hablamos de hipersegmentación. Fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahí escondido, ¿sí? Las plaquetas muchas veces pueden estar disminuidas por lo que ustedes explicaron, que también se afecta a la megacariocitopoiesis. ¿Es frecuente que le hagamos una punción de médula a estos pacientes? No, ¿por qué? ¿Por qué creen que no? Tal cual, es un estudio muy invasivo, ¿sí? Pero sucede que algunos pacientes que se presentan con pancitopenia, tenemos que excluir que no tenga otra enfermedad, sobre todo una enfermedad maligna de la médula, ¿sí? No, por ejemplo, pacientes que llegan... Pregunté si cuando todavía no tenés la causa. Una situación es la que hablábamos recién de un paciente que llega solo con anemia y una anemia moderada, que obviamente le vamos a ver el frotis, podemos pedir los dosajes, hacer una prueba terapéutica. Distinto son pacientes que vienen con pancitopenia a la guardia, ¿sí? Con 6 de hemoglobina, 1500 blancos y 20.000 plaquetas. Esos pacientes no podemos esperar, ¿sí? Y generalmente queremos ver si no tiene otra cosa. Entonces, los pacientes pancitopénicos sí a veces pueden requerir el estudio de la médula, ¿sí? Y en ese caso, lo que solemos ver es esto. Los metamielocitos son gigantes, y hay mucha disociación nucleocitoplasmática. Esto es solamente para que ustedes lo sepan, obviamente que es una médula patológica, pero estos núcleos, todo esto es eritroide, todo esto que se ve acá, más violeta, digamos, más basófilo, son muy inmaduros y los citoplasmas son muy maduros. ¿Está bien? Esto refleja el asincronismo madurativo en la médula. Entonces, la punción de médula es una situación inusual que solo la hacemos en pacientes con pancitopenia para descartar que no tengan otra enfermedad, una infiltración sobremente maligna en la médula. Esto es patológico, o sea, esto es benigno, pero esto es, la médula no está infiltrada, digamos, no vemos blastos, no vemos plasmocitos, no es una médula infiltrada, pero no es una médula normal. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se les ocurre que vamos a tratar a estos pacientes? Es fácil. Ampollitas de B12, muy bien. B12 y ¿qué más? Siempre. Y siempre con B12 y fólico. Y nunca damos, ¿sí?, ácido fólico sin la B12 por el riesgo de cómo están asociadas las reacciones de desencadenar una complicación neurológica que es la degeneración combinada subaguda. ¿A quién se les ocurre que pueden transfundir? ¿Alguno puede requerir una transfusión? El que está muy anémico y, por ejemplo, exactamente, acá las chicas contestan que cuando los valores los pacientes tienen anemia sintomática, ¿no? Muy bien. Y como decían, el tratamiento generalmente es parenteral con ampollas que combinan vitamina B12 y ácido fólico, ¿sí? Y hay distintos esquemas y distintas maneras de aplicarla, no importa. Muchas veces hacemos una ampolla por día, ¿sí?, hasta que completan una semana, después pasan a una vez por semana y después quedan con un mantenimiento cada 3 meses, ¿sí? Pueden leer en los libros otra manera de aplicarla, ¿sí? Día por medio, no importa.
Bueno, el problema es que cuando la causa es la anemia perniciosa, ¿sí? La única manera de que reciban la vitamina B es parenteral. Sí lo podés dar cuando necesitas suplementar pacientes, por ejemplo, veganos. Esos pacientes sí pueden recibir vitamina B oral. También hay una formulación, porque ahora las ampollas es difícil conseguirlas acá, que es B12 sublingual. Y eso sí, tiene absorción directa. Así que bueno. No, te lo podés dar en una farmacia, tranquilo. No es intramuscular, es intramuscular. ¿Y a alguien se le ocurre por qué dice que hay que monitorear los niveles de potasio? Claro, pero acá, ¿qué pasa cuando vos le empezás a dar? Cuando vos le estás dando lo que le falta, ¿le das B12? Entonces se produce hipocalemia, exactamente. Al regenerarse, a veces algunos pacientes que tienen déficits severos hacen hipocalemia. Está muy bien por eso, ¿sí? Acuérdense de eso. Perdón, ¿no se escuchó por qué se genera la hipocalemia? ¿Por qué? Porque cuando los pacientes los empezás a suplementar, ¿sí? Y empiezan a regenerar, se empieza a consumir el potasio y hacen hipocalemia. ¿Sí? Ok. O sea, cuando se regenera la célula, digamos. Claro, exactamente. Muy bien. Otras opciones son, por ejemplo, el ácido folínico, que es la leucoborina, en aquellos pacientes que reciben metotrexate, ¿sí? O algunos, ¿lo vieron? ¿Sí? Bueno, pues me hacen todos cara de, sí. Vieron muchos pacientes que estaban con... de fármacos se lo acuerdan. Bueno, muy bien. Por eso, bueno. Y existen de leucoborina, tenemos comprimidos o ampollas. Nosotras, por ejemplo, los hematólogos usamos las ampollas cuando los pacientes hacen metotrexate en dosis altísimas. Piensen que los reumatólogos usan dosis bioral y semanales bajas. Nosotros podemos usar 5 o 6 gramos de metotrexate endovenoso, es un montón. Y esos pacientes, para rescatarlos de la toxicidad de la droga, le damos leucoborina inyectable en muchas dosis, como para evitarles las mucositis y la toxicidad sobre todo, ¿sí? Y la duración del tratamiento va a depender un poco de la causa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo creen que van a tener que tratar un paciente con anemia perniciosa? De por vida. Esos pacientes quedan con anemidox inyectable de por vida. Y si el tratamiento no da resultado, hay que pensar en otras causas. ¿Qué puede ser? ¿Se acuerdan que el otro día lo hablamos? ¿Qué pasa si el tratamiento no da resultado? ¿En qué podemos pensar? Básicamente en otras causas de macro... En mielodisplasia, perfecto, que tenga alguna otra carencia nutricional, ¿sí? Reinterrogar los fármacos, o en el hipotiroidismo si es que no teníamos un dosaje previo, ¿sí? Y en general es los veganos, hay que reponérselos, pero es un tiempo y ya está. Y podés ir realizando un dosaje, tal cual. Regulás. No, los veganos sí pueden recibir tratamiento oral. Sí. Ojo con los veganos y las veganas embarazadas. Una vez viene el niño, un recién nacido de madre vegana, que no alcanzaba las pautas madurativas por el déficit neurológico que tenía. Terrible. Es como que me quedó grabado de por vida. Sí. Se habían ido al bolsón, así les había pintado un poco de hipismo. Bueno, ¿qué falta? ¿Qué no vimos? Muy bien, las anemias microcíticas. ¿Qué anemias microcíticas? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes de...? Sí, obvio. ¿Es frecuente dosar la B12 y el ácido fólico? Es muy frecuente, sí. Ok. Más o o sea, es menos, algo que en estos casos se es suele algo que lo pedir. hacemos de rutina. En un Ok. paciente que tiene macrocitosis. Y en general todos los laboratorios tienen los... Ok. Sí. Es así como pedís ferritina, pedís folato y B12, sí. El valor normal de la vitamina B, según los laboratorios, oscila entre 170 o 200 hasta 700, más o menos. Y el folato es arriba de 3,5 o 3, según también los laboratorios, a 10, de 3,5 a 10, más o menos. Vos pinchás dos sí. veces, ¿no? Sacás sangre 2 veces. En la primera vas a ver la macrocitosis y después
la empezás Claro, a estudiar y pedís la dosis. exactamente. Ah, genial. Bueno, ¿qué se acuerdan de anemias microcíticas? ¿Quién tiene muchas ganas? Dale, pará. Sí, Sofía. Que tienen el volumen corpuscular medio menor a 90. Sí, menor a 80 generalmente, sí, pero menor a 90 está bien. ¿Qué más? Muy bien, que la causa más frecuente de microcitosis es la falta de hierro. Muy bien. ¿Qué otra causa? Muy bien. ¿Y te acuerdas más o menos de qué eran las talasemias? Así no lo anoté, pero... Muy bien, son trastornos en la hemoglobina. ¿Qué pasa? Exacto, hay talasemias que se afectan, yo repito para los que están en casa, que afectan a las cadenas beta y talasemias que afectan a las cadenas alfa, ¿sí? Y bueno, se los digo yo para que la gravedad de la enfermedad tiene que ver con las mutaciones que tengas o cuántas cadenas tengas afectadas, una o más de una, ¿no? Y eso puede hacer que tengan una vida totalmente normal con anemia microcítica hasta requerimiento transfusional desde el nacimiento, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a hablar, acuérdense esto, es lo que estuvimos... La anemia de los trastornos crónicos. La anemia de los trastornos crónicos generalmente es normocítica y solo en 1/3 de los casos es microcítica, pero generalmente es una anemia normocítica normocrónica. Mañana lo vemos en el repaso. Bueno, ustedes dijeron perfecto, entonces las anemias microcíticas en su fisiopatología podemos ver o bien una alteración de la síntesis de las cadenas globínicas y son globalmente todas las talasemias, alfa o beta, o la disminución de la disponibilidad del hierro para la síntesis del grupo hemo. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la estructura de la hemoglobina? ¿Qué se acuerdan del metabolismo del hierro? ¿Cómo lo absorbe? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien en casa? Hay dos formas, mínica o no hemínica. La forma hemínica es la que más se absorbe. Sí, perfecto. Y la no hemínica, que está en los vegetales, que es la que está en mayor cantidad, pero es que menos se absorbe. Muy bien. ¿Qué más te acordás? ¿Dónde se absorbe? Muy bien eso. En el Se duodeno, absorbe en el duodeno y ¿dónde se almacena? en el sistema reticular endotelial, Ujú. en el hígado, en el vaso y en los macrófagos. Perfecto. En la médula ósea. No, intestino no. Bueno, hay un poco de descamación y por eso sí es verdad, pero es una proporción menor. De vuelta, las funciones del hierro son, recuerden, para la producción de energía en los citocromos, transportar oxígeno, sobre todo en la hemoglobina y en la mioglobina, forma parte de algunas deshidrogenasas, bueno, tiene muchas funciones. Como dijeron los chicos en casa, se absorbe mejor en su forma reducida y la absorción ¿con qué se aumenta? Con la vitamina Con C. ácido fólico. Con ácido ascórbico, muy bien. Y todo lo que son lácteos, calcio, ¿no? Impiden su absorción. Y se destina en su mayor parte hacia la eritropoyesis. ¿Cómo circula en plasma? ¿Unido a qué? Unido a transferrina y... Sí. Una parte está... ¿Te escuchan en casa con eso? Dale, espera que ahí lo dicen acá. Que hay una porción libre, Sí. una unidad transferrina y la otra a componentes celulares, ¿no? ¿Cómo? A los componentes celulares, macrófagos y eso. Claro, perfecto. Circula en plasma unida a la transferrina, existen receptores celulares específicos para la transferrina, se endosita el hierro y se almacena en los macrófagos de los tejidos, ¿sí? Esto no se los dije. Sí, bueno, ¿y cómo está? Bueno, y acuérdense que más o menos 1/3 de la transferrina es la que circula unida al hierro, ¿sí? Esto es lo que decíamos normalmente. El hierro, la reserva se realiza por medio de la ferritina, acuérdense que es un reactante de fase aguda, ¿sí? Y hablábamos recién de cómo se almacena. Esto es, de vuelta, la fisiopatología de las distintas anemias microcíticas. En las talasemias existe alteración de las cadenas, alfa o beta. Y acá estamos en la anemia ferropénica. Mañana vamos a ver por qué también la anemia de los trastornos crónicos tiene una falla ahí en el hierro, pero sobre todo la anemia ferropénica, ¿sí? La anemia ferropénica es el trastorno carencial más frecuente de todo el mundo, ¿sí? Y es lo que les decía antes, sean pediatras, ginecólogos, traumatólogos, cirujanos, clínicos, van a haber pacientes con anemia y muchos con anemia ferropénica, ¿sí?
¿Qué causas fisiológicas generan ferropenia? No, fisiológicas. Bueno, sí, es como fisiológica para mí también, pero bueno, el sangrado menstrual abundante ya no es normal. Pero bueno, acuérdense que en el embarazo, ¿sí? En la lactancia, en el crecimiento, aumentan las demandas de hierro. ¿Y qué causas frecuentes en la consulta? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Diana? Ah, Bianca. Bueno, perdón, no se escucha nada con los barbijos. Bianca estaba diciendo que ¿qué le preguntás a un paciente que viene con anemia ferropénica? Ay, perdón. Primero que es lo mismo que eso, dale. Perfecto. Hola. Perfecto. Si es varón o mujer, si es una mujer joven, ¿qué le preguntás? Esto, ¿cómo es habitualmente su ciclo menstrual? Perfecto. Muy bien. Pero también quiero indagar sobre el uso de AINES. Muy bien. Si es celíaca. Muy bien. O si tiene alguna otra... O si tiene hemorroides. Está muy bien, sí. Otro sangrado. Otro sangrado. Muy bien. Muy bien. La dieta. Muy bien. La fecha de última menstruación para saber si está embarazada o no. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Si es un señor más grande, un señor de 60 años, ¿qué le podemos preguntar? Si tiene screening para enfermedad si tiene una para sangre enfermedad oculta, materia oncológica. fecal hecha o Sí. una colono. ¿Qué más? Muy bien. La dieta. Sí. Es raro, pero la dieta. Muy bien. ¿Y qué más que dijiste vos de las drogas? Es común. Yo por los Muy AINES. bien, muy bien. Preguntar sobre todo por AINES, ¿sí? Bueno, entonces, en los pacientes adultos, acuérdense, el sangrado gastrointestinal, ¿sí? Siempre es la principal causa, y en las mujeres jóvenes generalmente lo más común es el sangrado menstrual abundante. Bueno, esto es una recomendación en gastroenterológica, que si la vea es el primer estudio, solamente encontrar un cáncer gástrico avanzado o enfermedad celíaca es indicación de no continuar estudios, pero bueno, no importa. Y esto es todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Está perfecto. Preguntar antecedentes familiares, screening para enfermedad, digamos, para cáncer colorectal, la dieta, si tienen otros síntomas de malabsorción, ¿sí? Preguntar las fármacos. Bueno, y obviamente otros sangrados. Hay pacientes que tienen epistaxis recurrente, hematuria, ¿sí? Cirugías recientes también es otra pregunta para ver si pudieron haberse operado de algo y que hayan sangrado en la cirugía. Y acuérdense que en la ferropenia tenemos 3 etapas, ¿sí? Una etapa en la que empieza a disminuir el hierro en la médula, o sea, el hierro de depósito, la ferritina está normal, la ferramia está normal y la ferritina está levemente disminuida. Luego los glóbulos rojos empiezan a ser más pequeños, ¿sí? Disminuye el volumen corpuscular medio y finalmente se hacen bien microcíticos e hipocrómicos. ¿Cómo era el estudio completo del hierro? ¿Quién me puede decir en la anemia ferropénica cómo es el perfil de hierro? ¿Cómo da? La ferremia baja, perfecto. La transferrina, vamos a ver, aumentada. Muy bien, ¿por qué? Perfecto, eso está muy bien, ¿eh? ¿Por qué da aumentada la transferrina? Perfecto, es un mecanismo porque la transferrina tiene que ver con la avidez del organismo por el hierro, ¿sí? Entonces, como que tratás de fabricar más para intentar transportarlo, ¿sí? Como un mecanismo de compensación. La saturación baja, perfecto. ¿Y la ferritina? Baja, muy bien. Eso, acá, tatuado, ¿eh? Muy bien. ¿La? En la vitamina B12 eran 4 años y eso. En el hierro, ¿cuánto es el...? Depende mucho de cuánta pérdida tengas. Y ahí es como mucho el balance entre lo que perdés y lo que aportás. No, no hay promedio. No hay promedio, porque si sangras mucho, rápidamente te vas a depresionar. Y si vas sangrando de poquito, pero mucho tiempo también.
Así que ahí es como más difícil hablar de tiempos. Muy bien, acá yo repito la pregunta. Una de las chicas pregunta si siempre que pedimos perfil de hierro, pedimos además algún parámetro de inflamación como la eritrosedimentación. ¿Cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Muy bien, porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, ¿para qué sirve tener ese parámetro de inflamación? ¿Qué cosa? Claro, la ferritina está baja. Exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve tener esos dos? ¿Quién tiene el micrófono? Ahí, pásale el micrófono. Porque te allá. podría dar alta la ferritina y confundirte respecto de por qué un valor está bajo y el otro alto. Perfecto, está bien para correlacionar, porque una ferritina de 50 con una eritrosedimentación alta, capaz confunde y uno piensa que no está ferropénico, pero que sí lo está, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que todos lo dijeron, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, esto de vuelta a lo del interrogatorio, ¿sí? ¿Y cuáles las características clínicas de los pacientes? Así como decíamos que la anemia megaloblástica se tolera muy bien, la anemia ferropénica se tolera muy mal. ¿Y alguien se acuerda por qué decíamos que se toleraba mal? Sí, ¿y por qué tienen tanta repercusión? ¿Por qué están tan cansados? El hierro también, ¿en qué forma parte de qué? Que vimos ahí de los citocromos y de la amioglobina. ¿Sí? Y da ese cansancio, ¿sí? Entonces, además de eso, los pacientes tienen mucho cansancio, alopecia, ¿sí? Pagofagia, ¿saben lo que es? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? Es la ganas de comer cosas, digamos, que no alimentan. Y lo más característico es el hielo, muy bien. La coiloniquia o las uñas en cuchara, ¿sí? Muy bien. La glositis atrófica, la estomatitis angular, ¿se acuerdan qué es? Sí. Las boqueras, muy bien. Las escleróticas azules y el aumento de las infecciones porque baja también la lactoferrina. Entonces acuérdense esto, pacientes muy, muy cansados, las boqueras, las uñas en cuchara y la glositis. Quiero como diferenciar entre la megaloblástica, que tenías la D papilada, Sí, de la glositis. O sea, es parecido, es más clínicamente no. frecuente por déficit de fólico y B12. Okay. Sí. Y entonces, recibimos un paciente que tiene anemia microcítica. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un perfil de hierro, perfecto. ¿Y qué más podemos hacer? Un frotis de sangre periférica, excelente. Entonces, acuérdense que en el frotis de sangre periférica, ¿qué es lo que vamos a ver? No, díganlo ustedes. La microcitosis, ¿sí? Microcitosis e hipocromía, acuérdense eso. Y acuérdense que sobre todo en la ferropenia a veces hay trombocitosis porque la anemia genera aumento de la interleuquina 6, que es estimulante de la trombopoyesis, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos, glóbulos rojos bien chiquitos. ¿Cuánto es la palidez central normal de un glóbulo rojo? Ayer se los dije. Un tercio de lo que Muy mide el bien, glóbulo. un tercio de la circunferencia es la palidez central normal. Y acá, ¿cómo se ve? Más allá de que es difícil de ver acá. Serían 2/3. Ahí se ve. Claro, se ve como unas arandelas prácticamente. Estos es como así. No son glóbulos rojos normales. Muy bien. El perfil de hierro, ustedes ya lo dijeron, baja la ferremia, aumenta la transferrina, la saturación, como decía el doctor Greenberg, siempre que tiene que dar menor de 15-16%, está baja la ferritina. Existe una determinación de laboratorio que no se usa mucho, pero que es el estudio del receptor soluble de transferrina, que tiene que ver también con la avidez de hierro. Sepan que en algunos pocos lugares está disponible, pero que no lo hacemos. ¿Y creen que es frecuente que le hagamos una punción de médula? No, la verdad que no. Pero muchas veces sucede que hacemos punciones de médula por otra causa, ¿sí? Y les hacemos una tinción de hierro. Pacientes que estadificamos por linfomas, otras situaciones. Y el hierro ese que se acuerdan que yo les mostré las fotos de los sideroblastos en anillo. Bueno, eso es una tinción de hierro. Acá, cuando haces esa tinción, no se ve nada de hierro.
¿Está bien? No te aporta nada, porque no le vas a hacer diagnóstico con Claro. eso. Pero me acuerdo de una paciente de la doctora Cortés de hace unos años que ella tenía alta sospecha clínica de que esa paciente tuviera ferropenia, y los laboratorios, que no sé, se hacían algún laboratorio para mí un poco dudoso, tenía ferritinas creo que normales, habría que preguntarle bien a Vero, me acuerdo que le terminó siendo una médula y no tenía hierro. Ok. Sí, pero bueno, no aporta más que algo académico en general, ¿eh? Y esas son las características de lo que se puede ver. Y entonces acuérdense que el laboratorio del frotis permiten saber que el paciente tiene anemia ferropénica, pero no por qué tiene anemia ferropénica, que eso es un poco, ¿no?, lo que hay que averiguar. Y que la ferritina es la principal herramienta diagnóstica para decir que un paciente tiene déficit de hierro, y que, como ustedes muy bien dijeron, siempre lo tenemos que correlacionar con algún parámetro de inflamación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se Perdón, les una ocurre? consulta. Sí. En una de las causas vimos sangrados menstruales abundantes. Sí. ¿En qué paciente digo lo sigo estudiando y en cuál digo, bueno, es normal dentro de todo? ¿Hasta dónde es normal lo que menstrua? ¿Me querés preguntar? Claro, o que empiezo Bueno, a averiguar un poco más. hay algunas escalas que sobre todo se usan muchas veces en el interrogatorio de algunos síndromes hemorragíparos, como para saber si alguien tiene von Willebrand, o decir, bueno, cuánto es lo que sangra, que son unas escalas como pictóricas, o que tienen que ver con interrogar, por ejemplo, si se tienen que cambiar a la noche, si tienen que vestirse con ropa oscura, cuántas veces se cambian por día, en eso un poco va el interrogatorio. Esas escalas lo que hacen es, bueno, como dibujar en realidad cómo es el sangrado, y preguntar eso, y según cuántas veces se tienen que cambiar, o cuántas toallitas, o cuántos tampones, eso es como que genera un score predictor de sangrado, para que no esté solo basado en lo subjetivo, digamos, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí, perfecto. Era eso. Claro, pero tal cual, es como que decís, bueno, lo que puede ser mucho para una no es para otra, porque toda la vida menstrua así. Hay gente, o sea, hay mujeres que, por ejemplo, muchas mujeres que tienen von Willebrand, toda la vida menstruaron un montón, y que capaz para ellas es normal eso, pero no es normal para otra persona. Por eso están un poco esas escalas, y tiene que ver eso, y también preguntar si eso repercute en su vida diaria, por ejemplo, si esos días salen, o sea, de verdad hay mujeres que sangran un montón y que, no sé, se tienen que vestir distinto, no salen a la calle, que usan pañales, o sea, como esas cosas sí son muy orientativas de sangrado anómalo, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tratamiento de la anemia ferropénica? ¿Quién se le ocurre? Hierro, ¿no? Muy bien. ¿Y qué maneras hay de darle hierro a alguien? Muy bien. Sí, la dieta está bueno, eso. Lo que pasa es que cuando alguien realmente tiene una carencia de hierro, con la dieta es muy difícil de que lo puedas normalizar. Claro, está bueno. Eso más que nada tiene que ver si capaz te pusiste ferropénico por una cuestión nutricional, pero que no sé, querés ser vegetariano. Pero es raro que esa persona quiera después comer carne. Sí, pero eso en general no les alcanza para suplementarse. Sí. Pero lo acompañás, el consejo de la dieta está bueno, ¿eh? Exactamente, entonces vamos a empezar de lo menos invasivo. ¿Qué es lo más fácil? ¿El hierro cómo? Oral, perfecto. Hay muchas formulaciones de hierro oral. El hierro oral que más comúnmente usamos es el sulfato, pero hay también hierro elemental. En los niños se da hierro polimaltosato en gotas, ¿eh? Hay como distintas maneras. Y lo que decían las chicas está muy bueno. Generalmente lo aconsejamos con ¿qué? Que lo tomen el hierro lejos de las comidas y con jugo de naranja, ¿eh? O con algún cítrico, si lo que lo puede hacer, o que sea lejos de los lácteos o de una comida principal. ¿Saben? ¿Alguien alguna vez tomó hierro? Por suerte no, muy bien. ¿Qué problemas trae? Es repugnante, muchos se quejan de eso, de que tiene un gusto horrible. ¿Qué más? Es repugnante, que te da dolor de panza y que te... Muy bien.
por la coloración de las heces negra y se asustan. Exactamente, ¿eh? La coloración oscura de la materia fecal. Muy bien. Y sobre todo mucho de esto, ¿no? La intolerancia digestiva. Bueno, el tratamiento es el hierro que solemos elegir es el hierro sulfato, ¿sí? Que se da cada 12 horas, como les decía, lejos de una comida y con un jugo idealmente. Y vamos ahora a ver después cómo van mejorando los valores en la situación ideal. ¿Cuánto tiempo? Sí. Ahora lo vemos. Seguimos. ¿Hierro de qué otra manera podemos dar? Inyectable. Inyectable. Pero es re complicado. Ahí va, ¿por qué? Porque inyectable es como no va en el brazo. No, lo poco que sé es que Sí. te lo tienen que aplicar en enfermería o en alguna farmacia. Tal cual. Y Es muy doloroso, muy bien. ¿Y qué más te pasa? Te deja la marca. Deja como un tatuaje residual. Muy bien. Además, no. Son varias veces. Muy bien. ¿Y qué otro hierro conocen? ¿Conocen algún otro hierro que no sea el inyectable de intramuscular de la cola? Las sales de hierro son las de vía oral, ¿no? Sí, las sales de hierro son las de vía oral. Una pregunta, ¿qué tan frecuente es la intoxicación con eso? ¿Intoxicación? Yo, perdón, lo tengo que preguntar porque en tóxico lo ponen Sí, como en tóxico lo algo toman que mucho, sucede, pero algo no que se sé. suele tomar. ¿Pero qué? Como que te quieras, perdón, lo que pregunto, ¿te tomaste 25 comprimidos de hierro juntos? Claro, sí, Dicen es que es como un común en caso los de un nenes que tipo se que se toman toma un así montón como de todo el... comprimidos de sales de hierro. Debe ser una cosa espantosa de hacer, como un té. Pero en pediatría son gotas. Y es horrible el hierro de los chicos. Ese sí lo probé. Deja de Re estudiar feo. tóxico, Lula. Sí. Esto es una mentira tóxica. Ah. Son horribles. Sí, no sé cuán rico es. No sé. Bueno, existe hierro endovenoso, que ahora lo usamos, por suerte, mucho más que el hierro intramuscular. Ahora vamos a ver cuáles son las formulaciones. Ahí está, muy bien, Sofía, para vos. Muchos pacientes que no toleran el hierro oral pueden ser candidatos a hierro endovenoso, que es una buena alternativa. Los pacientes que tienen trastornos en la absorción, los pacientes que no son adherentes al tratamiento con hierro oral, ¿sí? A veces cuando querés corregir rápidamente la deficiencia, el hierro endovenoso te permite dar grandes cantidades de hierro, ¿sí? O algunos pacientes que tengan alguna enfermedad del tubo digestivo que desaconseje la administración del hierro oral, por ejemplo, la colitis ulcerosa, las enfermedades inflamatorias, ¿sí? Un paciente celíaco, en general, no lo vamos a poder suplementar con hierro oral y muchas veces requieren hierro. Bueno, eso es verdad, a veces sí, pero la verdad que es muy cómodo. Es muy cómodo, se da muy rápido, pocas veces, y te olvidaste. Y hay, bueno, esto es lo que decían ustedes, ahora les muestro las formulaciones. El hierro intramuscular es el hierro dextrano, que es la marca más común, por si la escucharon, es el Jectafer. Y es esto. Acá para algunos pacientes muy viejitos que no queremos que vengan al hospital, que no les molesta tener la cola marcada, alguno ha recibido. Pero la verdad es que existe el hierro endovenoso, es mucho más cómodo. Y de hierro endovenoso hay dos formulaciones. Uno que es hierro sacarato, ¿sí? Que son ampollas de 100 miligramos, que las pasamos 200, o sea, son 2 ampollas, que pasan en más o menos media hora, 40 minutos. Y lo que solemos hacer es darles 5 infusiones como para que completen 1 gramo. ¿Sí? Lo pueden hacer internados o vienen al hospital de día, les ponen una vía periférica, se los pasan y se van a la casa. ¿Sí? Y a su vez hay otro hierro que se llama hierro carboximaltosa, o hay otro que es isomaltósido, pero son parecidos, que lo que permiten estos hierros es dar una gran concentración en muy poquito tiempo. Entonces pueden recibir 1 gramo de ese hierro, ¿sí? En 15 minutos en hospital de día y ya está, no toman nunca más. ¿Está bien? Una sola vez. Obviamente, ¿qué es lo más importante aparte de dar el hierro en todo esto? Corregir la causa del sangrado. Entonces, si vos tenés una paciente joven que tiene un sangrado menstrual abundante, como ustedes bien dijeron, tiene que ir al ginecólogo, la tienen que evaluar para si tiene un pólipo, si tiene miomas, por qué tiene ese sangrado,
y paralelamente se va corrigiendo. ¿Cuántas veces lo va a tener que hacer? Que esa que es la pregunta que me van a hacer. Y ahí es ese balance entre, bueno, tenía un mioma, la operaron, dejó de sangrar, le corregimos los depósitos, nos aseguramos que tuviera una ferritina mayor a 50, ya está, nunca más. No lo operan, sigue sangrando, recurre el sangrado y va a tener que volver a recibirlo. ¿Y cómo hacemos eso? Con controles de laboratorio y determinación de ferritina, ¿sí? Eso es un poco ese balance. Muy obvia, pero a ver si el sulfato ferroso, la pastilla de Ciderblue tiene 200 miligramos, ¿no es cierto? Y esta tiene de 500. ¿Por qué entonces no le doy 2 días de hierro por boca o 3 días de hierro por boca? ¿Y cuánto se absorbe? Porque se tiene que absorber, dicen. Esa es la pregunta. Pues si no, yo con 3 pastillas de hierro por boca, es lo mismo que el gramo con 500 miligramos que... Entonces la Martina fue la que contestó, ¿no? Martina contesta por la absorción. Y bueno, ¿cómo es eso de la absorción? Digo, para tener idea, cuando yo le doy una pastilla de hierro por boca, ¿cuánto se absorbe de eso? ¿Gramos? 40%. Bueno, esa es la... 40% vamos. ¿Quién da más? La doctora. Igual acuérdense que el hierro sulfato, que son el sulfato que tiene 200 miligramos, como hierro elemental son solo 60 miligramos. Las distintas sales de hierro, pobre, no sé si los quiero marear con todo esto. ¿Sí? Que lo que se da por boca es mucho menor lo que se absorbe que lo que dice el comprimido. Que se absorbe solo una partecita. Igual, acuérdense lo que les decía, hay distintas sales de hierro. Nosotros solemos preferir el sulfato, pero van a ver que existe hierro polimaltosato, esas sales tienen, por ejemplo, el sulfato 200 tiene 60 miligramos de hierro elemental. ¿Está bien? O sea, eso es en realidad lo que hay que fijarse. Y en general es menos de un tercio lo que se puede absorber. Claro. No, de esos 60 miligramos, que le das, que es lo que tiene de hierro elemental, lo que se absorbe es muy poquito. Pero tiene, por eso, tampoco los queríamos. Es muy poquito. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con la pastilla bueno, por boca? Eso es lo mismo aplica para el hierro. Ahí vemos cómo se va idealmente digamos, mejorando los valores, pero un poco tiene que ver con eso. Es un balance entre lo que el paciente siga sangrando y lo que pueda recibir. ¿Está bien? No es que no hay un tiempo. En general, lo que solemos hacer es evaluar el pico reticulocitario, evaluar el valor de hemoglobina y evaluar el valor de los depósitos por ferritina. ¿A qué, o sea, después ¿A de qué cuánto valores? tiempo? Bueno, ahora lo vemos, mira. O sea, hacerle el estudio de sangre nuevamente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Ahí va. Mira, esto es lo que vos me preguntás, la respuesta al tratamiento, ¿sí? Entonces, a la semana, si el paciente está haciendo adecuadamente el tratamiento, tendrían que picar los reticulocitos. O sea, tendrían que tener más de 2% de reticulocitos, ¿sí? Al mes, globalmente al mes, tendría que empezar a subir la hemoglobina, ¿sí? Al mes, tal cual. A los 2 o 3 meses los glóbulos rojos empiezan a hacerse de más chiquitos o más grandes, o sea, el BCM empezó a aumentar, ¿sí? Y después existe lo que se llama una doble población, que es la presencia de esos glóbulos rojos microcíticos que le quedaron más los normocíticos que está sintetizando normalmente. Y a los 4 meses, evaluar una ferritina y ver cómo están los depósitos. Pero todo esto es un poco estanco para mí. Todo depende de cuánto sangre y qué hierro le estás dando, digamos. Esto es medio académico y así está. Lo más característico es lo del pico reticulocitario entre el 7º y el 10º día. Si el paciente está recibiendo el tratamiento adecuadamente, porque muchos por la intolerancia digestiva lo dejan, es muy común. La verdad es que en la práctica diaria no lo hacemos. A veces sucede que está internado y justo le iban a hacer un laboratorio y le decimos, bueno, agreguen unos reticulocitos, vemos si está
Pero no crean que vamos a citar a un paciente a la semana para ver el pico reticulocitario. No, en general les empezamos el tratamiento y podés citarlo si vos querés para ver cómo está tolerando la medicación. Porque la intolerancia sí es una de las indicaciones para rotarlo, por ejemplo, a algo parenteral. Esto en general es para la vía oral, sí, esto estaba más para la vía oral, sí. Sí, sí. Elemental, Pero como bueno. que lo puedo medir ya. ¿Cómo? Si le doy elemental, lo puedo medir ya, digamos. No, es lo mismo. Si vos si le das hierro elemental, por ejemplo, hierro quick, es lo mismo. Es para hierro oral también. El hierro elemental también es hierro oral, ¿eh? No, pero es inyección. ¿Cómo? No entiendo. ¿Intramuscular o intravenoso? Claro. Es parecido, sí, pero no, digamos, el concepto es que cada cuánto dosarlo va a tener que ver mucho con reinterrogar sobre la tolerancia, ver cómo están los sangrados, ¿sí? Y es un poco ahí ir viendo. Ahí, ¿está bien? Mañana, bueno, esto era lo último. Mañana vamos a ver muchos casos de todo esto. Sí, obvio. Es la segunda clase, me parece, de la mañana. En algunas clases nos dijeron que es como